tardes, Alicia. Le quería hacer varias preguntas y para aprovechar en este ciclo que nosotros denominamos de entrevistas de conclusión, ¿cómo está viendo la realidad del Parlamento hoy y qué tipo de deudas crees que tiene con la sociedad, pero principalmente con la provincia de Santa Fe? Mire, tiene una deuda muy grande el Parlamento en tratar los temas trascendentes. Creo que el Parlamento en el endeudamiento externo que está aumentando y como todos los ciudadanos saben, hicieron un endeudamiento a 100 años, no están constituyendo la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda. Creo que el Parlamento necesita discutir estas cuestiones trascendentes que hacen a la economía del país. Nosotros también creemos que la cuestión fiscal está siendo totalmente tergiversada a favor de los dos grandes distritos en los cuales gobierna el oficialismo y la provincia de Jujuy. Los datos son claros, hay una clara identificación de transferencia de ingresos hacia las provincias de Buenos Aires, de Jujuy y de la capital federal. Es un país absolutamente inequitativo. Cambiemos hizo su campaña electoral sobre la base de la República, el respeto a las instituciones. Nosotros creemos que no se está respetando. Y también creemos que todo el Parlamento, incluida la oposición, estamos en deuda en tratar los temas trascendentes de la sociedad. ¿Usted lo ve como que hubo un impedimento como para poder instalar los temas en las comisiones respectivas o que en realidad se debe a una suerte de retraso en función de la dinámica parlamentaria? No, yo creo que no es un problema de dinámica parlamentaria, es un claro tema de dirigentes políticos que viven en el corto plazo y en las elecciones. El año pasado, en noviembre, se terminó una agenda legislativa que parecía que bien encaminada hacia grandes consensos, donde trabajábamos muy bien en las comisiones, llegábamos al recinto con los temas analizados y de pronto empezó la grieta fomentada por el propio gobierno para empezar una campaña electoral anticipada en los medios de comunicación. Esa grieta nos impide mirar el largo plazo. Nosotros creemos que la Argentina, con un 47% de los niños en la pobreza, con el 10% de desempleo, con una pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares, una baja del consumo, no hay forma que un solo partido político pueda salir de esta grave crisis en un contexto internacional muy complejo. No hay dirigentes a la altura de la circunstancia y el Parlamento es el reflejo de eso. El Parlamento está trabado en temas de coyuntura electoral y eso tenemos pendiente una reforma tributaria, tenemos pendiente una reforma política. Llegamos a las elecciones sin haber regulado ni siquiera el financiamiento de las campañas electorales. No solo no hemos cambiado el sistema electoral, que llegamos con esa vetusta ley, boleta partidaria, sino que además no hablamos de quién financia la campaña. Digo, estamos en deuda y nosotros lo decimos con enorme preocupación. A la provincia de Santa Fe no le están llegando los recursos. La provincia, en los meses del año se ejecutaron 25.000 millones de pesos de obra pública nacional y a Santa Fe menos del 1%, 177 millones, y con un claro sesgo hacia la capital federal. Bien, les cupo también participar y en el Parlamento sabemos que aprobó leyes en función o en pro de las pymes, su posibilidad de desarrollo, la situación del empleo, la baja de algunos impuestos. Parece que el marco no deja que se desarrollen las leyes tal cual las concibieron y apoyaron los legisladores, porque los bloques mayoritariamente y de buena fe dijeron cómo negarnos a una posibilidad de ayudar a una pyme. Sin embargo, parece ser de que todas estas proposiciones terminaron en un hecho de carácter cosmético y el marco general, digamos, de lo que se establece en el Ministerio de Hacienda y Finanzas va determinando de que todo este trabajo de los diputados caiga en saco roto. Coincido plenamente con su descripción. La semana pasada tuve un llamado de productores tamberos
la situación de crisis que vive el sector se continúa. En la provincia de Santa Fe tuvieron que extender la emergencia agropecuaria hasta fin de año, porque no hay agua en los campos, pero sigue en crisis el sector por un problema de mercado muy fuerte y de concentración de la industria, a pesar del aumento del precio de la leche, los tamberos siguen siendo pobres. ¿Cómo se sostiene esa cadena de la leche si los tamberos quiebran? Se sostiene con una gran concentración abajo, que no va a dar empleo ni va a tener ocupación del territorio, se va a dar con posiciones dominantes en el mercado y se va a dar la locura de importación de leche. No estamos muy lejos de esa locura, ya importamos manteca. ¿Cómo puede ser que la Argentina esté importando manteca? Creo que estamos hablando de cosméticas, estamos hablando de superficialidades y no estamos hablando del cambio trascendente que se está operando en todo el sistema productivo y capitalista de la Argentina. Lo mismo del sector lechero se lo puedo extender a la industria automotriz. El gobierno dice se vendieron más autos. Ahora usted sabe que se vendieron autos de alta gama importados y no se venden autos de producción nacional. La verdad que está lo que se ha incrementado el consumo, se ha incrementado en una franja de la población de altos ingresos muy pequeña que sigue concentrando la desigualdad. Y esto el gobierno no lo habla. Mire, lo hemos hablado con el diputado Alegre, que trabaja muchísimo los temas de lechería, y el Instituto de la Lechería, que es la institucionalidad donde podríamos crear realmente un debate profundo acerca del sector, y bueno, está cajoneado porque el gobierno no cree en esas institucionalidades. Sí, sí. Eh, Sin embargo, usted ha presentado un proyecto de institucionalización del mercado de la leche en el Parlamento. Hay un trabajo en ese sentido de la provincia de Santa Fe, de su compañero de fórmula, vamos a decir, en la lista que son de candidatos a diputados nacionales, que han trabajado seriamente en Santa Fe este aspecto. El ECO está pendiente. También hubo legisladores que hablaron de que tenemos que terminar con los cárteles, supongamos, la leche. Tanto que la provincia de San Luis decidió, digamos, distribuir a nivel nacional un producto que es la leche San Luis. Ahora, en función de esta experiencia que usted ya ha tenido y mirándolo en perspectiva como con su condición de candidata, aquilatado ya varios años como legisladora, el año que viene van a estar trabajando con Luis Contigiani en el sentido de poder aplicar todas estas novedades que de carácter provincial ustedes han trabajado, y digo novedades porque no hay provincia que las haya trabajado. Yo no las conozco, si existen no las conozco. He preguntado acá en el Parlamento y nadie me ha sabido contestar nada, y mucho menos el Observatorio de las Importaciones. Sí, el observatorio PYME que tiene la provincia de Santa Fe junto a la Federación Industrial de la provincia de Santa Fe es una caja de resonancia de primera mano donde ya podemos ver todos los impactos negativos que, incluido, ya hay alerta en sectores productivos vinculados a esos brotes verdes que vimos en el campo, vinculado al campo. El año pasado, con la baja de las retenciones, vimos un incremento de la actividad y hoy ya están en alerta hasta esos sectores. Con lo cual, Luis Contigiani representa una trayectoria de la provincia de Santa Fe en términos de defensa de la producción y del trabajo que creo que va a ser muy importante en la Cámara de Diputados de la Nación. Porque cuando uno, la Cámara de Diputados de la Nación, toma un tema macroeconómico, cuando ya pasó por lo micro y conoce al tambero y conoce la actividad, eso es un valor agregado para el funcionario o el legislador, que Luis Contigiani realmente va a ser absolutamente trascendente su trabajo como legislador en la Cámara. Así que yo tengo mucho entusiasmo porque la verdad que son momentos muy difíciles y lo que no hay que hacer es bajar los brazos, hay que redoblar los esfuerzos y hay muchas viejas recetas que ya no funcionan más. Son las viejas recetas de que esperás sentado
o que ya van a venir los buenos tiempos. No se vislumbra buenos tiempos en la Argentina, hay un problema estructural y creo que tenemos que arremangarnos y trabajar en todos los niveles. La Cámara de Diputados de la Nación, a veces la gente la ve lejana, pero es un lugar donde se fijan las reglas de juego. Y donde se fijan las reglas de juego, se tira la balanza para un lado o para el otro. Con Luis Cotillani vamos a tratar de tirar la balanza siempre al lado de los que trabajan y los que producen, y eso no es un dato menor. Seguramente usted ya ha hablado con el ministro de la Producción. ¿Cuáles van a ser los ejes, si bien nos acaba de mencionar el tema productivo, sobre los cuales cree que va a trabajar, pero de aquellas leyes que le hacen bien a los santafesinos, pero por qué no pensar que también le pueden hacer bien a los argentinos, ¿no? Sí, la Cámara de Diputados representan al pueblo de la República. Los senadores representan a las provincias. Nosotros representamos al pueblo de la nación y tenemos que trabajar con esa visión integradora. Viene el debate sobre la reforma impositiva. Ese es un tema absolutamente trascendente, que no lo podemos bastardear diciendo que hay bajo muchos impuestos y que por eso la cosa no funciona. Hay necesidad de bienes públicos. La Argentina tiene déficit en educación, en salud, en hospitales, en carreteras, en trenes. ¿Con qué se va a financiar eso si no es con impuestos? Ahora, la otra pregunta que nos tenemos que hacer es, si vos pagás impuestos y sentís que te están robando o están malgastando la plata, eso es otra cuestión. Nosotros tenemos que defender un Estado presente y bien financiado, y tenemos que asegurarnos que la reforma tributaria no sea un beneficio para las grandes corporaciones y las grandes empresas que, como ya hemos visto con el blanqueo, con el 10% de impuesto blanquearon 130.000 millones de dólares. ¿A dónde están esos 30.000 millones de dólares? Están siendo otra vez atesorados como especulación financiera, pagaron impuestos bajísimos. Un productor tiene que pagar el 35%. El que vende una vaca de cría porque tenga que pagar una deuda en el banco, paga el 35%. Y uno que blanqueó dólares que lo tenía en una cuenta en el exterior, pagó el 10%. Bueno, eso es lo que se viene en el Parlamento. Tenemos que discutir estas cosas, tenemos que discutir la reforma política. ¿Usted cree que es una solución derogar las PASO? ¿El problema son las PASO o el problema es de dirigentes que impiden la democracia interna en los partidos? Miremos a Lustó en Capital Federal, miremos a Boazo en la provincia de Santa Fe, donde no solo no lo dejaron participar. Entonces, ¿es el problema de las PASO? Nosotros en el Frente Progresista vamos a las PASO, respetamos nuestros contendientes internos y después vamos a ir todos juntos a la general. Son temas muy, muy trascendentes que el año que viene tiene que tener una voz progresista en el Congreso de la Nación. Seguramente nos vamos a encontrar la semana que viene en el Congreso, pero también en Rosario o en la provincia de Santa Fe, así que bueno, queda pendiente para la próxima charla ir puntualizando algunos aspectos que usted entienda junto a Luis Cotillani, que son dables y razonable tratarlos, como para que la población de Santa Fe esté al tanto de cómo van a trabajar en el Parlamento. ¿Le parece? Así es.